Cuando un soldado entra en batalla, va a pasar por la experiencia más brutal y destructiva que una persona puede soportar. Aunque muchas cosas pasarán por su mente, al menos puede encontrar consuelo en el hecho de que aquellos que lo envían a la guerra lo han equipado con las armas de la más alta calidad disponibles, ¿cierto? Los ejércitos de todo el mundo gastan miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, y sería lógico entonces que las armas de fuego emitidas a sus soldados sean de la más alta calidad y las más ventajosas para la situación. A pesar de esto, hay muchas ocasiones en las que las armas de fuego civiles son más adecuadas para la vida militar, son más efectivas y simplemente son mejores. Actualmente, la distinción entre armas de fuego civiles y militares es menos clara de lo que muchos creen. Las armas emitidas por el ejército frecuentemente terminan en manos civiles como excedentes. En los Estados Unidos hay miles de M1 Garands, M1 Carbines, M1903 Springfields, M1911 Pistols, y otras que fueron fabricadas para el ejército, pero que han llegado a manos de individuos privados. El ejército también busca inspiración en el mundo civil para sus armas de fuego. La M4 y la M16, el rifle estándar emitido a los soldados estadounidenses, es esencialmente una versión totalmente automática del AR-15 civil. Las escopetas militares comúnmente utilizadas, como la Mossberg 500, son populares para la autodefensa, la caza y la aplicación de la ley civil. En los Estados Unidos, la única diferencia legal entre armas militares y civiles es la capacidad de disparo completamente automático. Los civiles pueden poseer armas de fuego automáticas, pero deben estar registradas y haber sido fabricadas antes de la enmienda Hughes de 1986. Las armas de fuego utilizadas por el ejército a menudo están disponibles para la compra civil, al igual que otras armas. Entre los aficionados a las armas de fuego, muchos prefieren las armas civiles, bromeando que las armas de fuego militares son producidas en masa por el postor más bajo. Aunque es una exageración, hay algo de verdad en ello. Los ejércitos deben equipar a miles de soldados con la misma arma estandarizada con un presupuesto. Estas armas deben cumplir con ciertas especificaciones, con adiciones o mejoras al diseño que requieren años de investigación y desarrollo, y requieren la reestructuración de todo el inventario. Como resultado, muchas armas de fuego en uso por el ejército tienen décadas de antigüedad y, aunque funcionales, están desactualizadas por diseños más modernos. En contraste, el mercado civil de armas está limitado solo por restricciones legales y lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Las nuevas características, estándares de calidad o modificaciones pueden adoptarse fácilmente y las armas civiles pueden variar en calidad y rendimiento desde apenas servibles hasta casi perfectas y todo lo que hay en medio. Históricamente, hubo casos en los que las armas civiles no solo fueron utilizadas por el ejército, sino que fueron preferidas sobre las armas militares. Durante la Guerra de Vietnam, las Fuerzas Armadas estadounidenses necesitaban francotiradores, porque después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, la idea de francotirar había quedado en el olvido, y ahora el ejército y el cuerpo de marines tenían que revitalizar el concepto desde cero. Sin rifles de francotirador dedicados disponibles, recurrieron a armas de fuego mucho más antiguas para llenar el vacío. Los rifles Garand M1, específicamente el M1D de la Guerra de Corea, fueron puestos en servicio, junto con rifles más antiguos como el Springfield M1000, 903 utilizado en la Primera Guerra Mundial. También se utilizaron armas de fuego más modernas como la M14, pero se necesitaba algo más. El recién formado programa de francotiradores del Cuerpo de Marines comenzó a emitir a sus soldados el modelo 70 de Winchester, un popular rifle de caza civil. El modelo 70 era un rifle de cerrojo calibre .30-06. Cuando se acoplaba con un alcance de 8x, era preciso a largas distancias y se usaba con un efecto devastador. El legendario francotirador Carlos Hadcock usó un Winchester 70 para lograr su impresionante número de bajas. Finalmente, los Marines estandarizaron su rifle de francotirador recurriendo nuevamente al mercado civil al comprar cientos de rifles de cerrojo Remington 700, otro rifle de caza popular. Con un calibre de 7.62 por 51 milímetros, el Remington 700 fue rediseñado como el M40 y utilizado por los francotiradores de los Marines durante la guerra. Tras Vietnam, el M40 fue modificado en varias variantes. Actualmente, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos aún emplea variantes del M40 como su principal rifle de precisión a larga distancia. Está diseñado a partir de un arma común para la temporada de caza de ciervos. Estas armas muestran lo mejor de la precisión y la confiabilidad. Uno de los primeros ejemplos de armas de fuego civiles superiores a las armas militares se remonta hasta el siglo XVIII. En esta era, los países europeos equipaban a sus soldados principalmente con mosquetes de ánima lisa. Estos eran simples de operar,
fáciles de entrenar a un nuevo recluta para manejar, y lo más importante, baratos y simples de fabricar. La desventaja es su falta de precisión. A cualquier distancia significativa, el mosquete no sería capaz de golpear objetivos individuales, y los soldados lucharían en filas apretadas, entregando una ráfaga de fuego, enviando una pared de plomo al enemigo con la esperanza de que algo golpee. Durante la Revolución estadounidense, el rebelde Ejército Continental se equipó principalmente con armas de ánima lisa, como el mosquete de patrón terrestre británico, mejor conocido como la Brown Bess. Sin embargo, a algunos coloniales no les gustaba la precisión de las armas de ánima lisa y trajeron sus propias piezas de caza. El rifle de Pensilvania, a veces llamado erróneamente rifle largo de Kentucky, se originó a principios del siglo XVIII, cuando armeros alemanes emigraron al Nuevo Mundo con sus técnicas de fabricación de armas de fuego. Una de estas fue la inclusión de estriado o ranuras en espiral cortadas en el cañón que causaban que un proyectil girara en vuelo, estabilizándolo, aumentando enormemente el alcance y la precisión. Según algunos relatos, el rifle de Pensilvania era preciso hasta 300 yardas, o alrededor de 274 metros. Impresionante incluso para los estándares actuales. Se utilizaba como arma de caza civil, utilizada por los pioneros para poner comida en la mesa, y los mosquetes de ánima lisa emitidos por el ejército serían inadecuados para ese propósito. Sin embargo, había algunas desventajas. Los rifles eran mucho más caros que los mosquetes y más difíciles de producir, por lo que equipar una gran formación de tropas no era rentable. También es mucho más difícil de recargar. No podía usar cartuchos de papel prefabricados, lo que aumentaba mucho la tasa de fuego de un mosquete. Para recargar se debe medir y verter la pólvora en el cañón, seguida de la bala. Para asegurar que la bala se agarrara al estriado, se envolvería en cuero delgado o tela aceitada para asegurarse de que se deslizara por el cañón. En ciertos casos, se requeriría un martillo para empujar la bala hacia abajo y que se asiente bien. Un soldado hábil podría disparar 1 o 2 rondas por minuto con un rifle, alrededor de la mitad de la velocidad de un mosquete. Además, el rifle era un arma de caza civil y no podía montar una bayoneta, por lo que los tiradores serían vulnerables si la lucha se convirtiera en un combate cuerpo a cuerpo. A pesar de estas limitaciones, los tiradores fueron decisivos en la Revolución estadounidense, cambiando el rumbo en batallas como Saratoga, Copens, Kings Mountain y otras. Las limitaciones de la pieza de caza civil se vieron ampliamente superadas por la capacidad de derribar a un enemigo desde 3 campos de fútbol de distancia. Después, en la historia de Estados Unidos, el ejército se vio superado en armamento por las armas civiles. Quizás la batalla más famosa en la historia de Estados Unidos fue la batalla de Little Bighorn, donde George Armstrong Custer lideró su 7º regimiento de caballería en un ataque malogrado contra un campamento de miles de hombres de las tribus Lakota Sioux, Cheyenne y Arapaho. Además de estar en gran desventaja numérica, Custer cometió el error de dividir a sus hombres en diferentes destacamentos que estaban demasiado lejos para brindarse apoyo mutuo. Es posible que también haya tenido otra gran desventaja. La caballería de Estados Unidos en ese momento portaba fusiles de un disparo Trapdoor Springfield Carbine. También portaban el revólver Colt de acción simple, que brindaba a las tropas un poder de fuego considerable para la época. En contraste, los nativos americanos estaban equipados con una amplia gama de armas. Tenían armas tradicionales como arcos, garrotes y hachas de guerra, además de armas de fuego obtenidas mediante el comercio. Muchos eran fusiles de avancarga con percusión, pero un gran número de guerreros estaban equipados con rifles de repetición, Henry, Winchester, Spencer y otros. Estas armas eran repetidores de acción de palanca, que podían contener hasta 15 rondas en su cargador de tubo interno. Una vez cargados, el usuario podía disparar, recargar con la palanca y volver a disparar, mientras mantenía el rifle nivelado y apuntando al objetivo, incluso durante un ataque a caballo. La derrota de Custer fue causada por una multitud de factores, incluyendo simplemente ser abrumado por la rápida tasa de fuego que las armas de fuego civiles tenían sobre las carabinas de emisión militar que la caballería tenía a su disposición. Para ser justos, las carabinas sufrieron muchas fallas debido a la munición con cubierta de cobre disparada desde una brecha caliente. Esto se resolvió en el futuro cuando cambiaron a usar estuches de cobre, aunque esto llegó un poco tarde para los soldados diezmados de Custer. Aunque la distinción entre armas civiles y militares a menudo es vaga, la historia muestra que las armas de fuego disponibles para el público en general a menudo son más adecuadas para la tarea en cuestión que las utilizadas por el ejército,